Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: «Ahí está el Cordero de Dios». Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscan?». Respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». Les dice: «Vengan y vean». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas», que significa Pedro. Palabra del Señor. Muy buenos días, feliz domingo, segundo del tiempo ordinario. La palabra de este día nos presenta el llamamiento de los primeros discípulos, según la versión del evangelista Juan. Recordemos que Juan es un teólogo, y cuando nos está narrando la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, tiene unas características peculiares, distintas de los otros 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos. En este primer llamamiento, o llamamiento a los primeros discípulos, comienza narrándonos cómo Juan, después de haber bautizado a Jesús, dice ahí, al día siguiente, ve pasar a Jesús y entonces a sus propios discípulos les dice: «He ahí al Cordero de Dios». ¿Por qué es interesante ese dato de que sea al día siguiente? Porque eso nos da a entender inmediatamente que Juan, que ya había bautizado a Jesús y había visto la manifestación del cielo sobre él, se quedó todo un día meditando sobre esa realidad. Y cuando ya se convence, entonces sí, lo presenta e invita a los suyos para que lo sigan a él. Recordemos que Juan no se enorgullecía, o más bien, no se cargaba para sí el prestigio, sino que era consciente de que él venía a mostrar a Jesús. Y en segundo lugar, Jesús les pregunta a estos discípulos que decidieron seguirlo: ¿qué buscan? Es importante cuestionar cuáles son los motivos del seguimiento de Jesús. Uno escucha con mucha frecuencia personas que dicen: yo ya no creo más, no oro más porque el Señor no hizo esto, esto y esto. ¿Con qué interés lo estabas siguiendo luego? ¿Acaso Él es tu vasallo para que obedezca lo que tú le dices? ¿No es la lógica al contrario? Que tú te decidas a obedecerlo y hacer de tu vida un servicio a Él en la persona de los hermanos. El Señor les cuestiona firmemente cuál es el motivo del seguimiento, como nos cuestiona hoy a nosotros. ¿Por qué lo seguimos? Fíjense que la expresión que utiliza Juan para presentarlo es el Cordero de Dios. Recordemos que el Cordero era el animal del sacrificio, y con eso estaba anunciando ya la Pascua de Cristo, anunciando el Cordero Pascual. Así que estaba diciendo de paso que era seguir a aquel que iba a inmolar su vida en el servicio a los demás, en la salvación a los demás. Por lo tanto, seguir a Jesús no es para buscar prebendas, es para tomar conciencia de que ese seguimiento me implica el donar mi vida, si es necesario hasta la muerte. Recordemos aquellas palabras de Jesús: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Hoy te invito para que te preguntes: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Estás dispuesto a ir con Jesús? Fíjense que cuando ellos le preguntan: ¿dónde vives?, Él les dice: caminen, y se dan cuenta. ¿Estás dispuesto a estar un tiempo con Jesús para conocerlo, entrar en intimidad con Él y disponerte a darlo todo por Él? Y recuerda lo que tanto te he insistido: es donarte tú mismo. Aunque aquí hacemos campañas de donación para los que nos necesitan, como la que vamos a hacer hoy, en que vamos a entregar ya unos mercados que nos donaron y unas
elementos de cocina y también un dinerito para las personas que ya están pasando necesidad nuevamente. Pero más que donar cosas materiales, es que te dones tú mismo en atención a los más pobres, porque ahí está Jesús. No olvides, tus intenciones están en nuestro altar, en nuestras oraciones personales. Un abrazo y mil bendiciones.